Bien, ok. Entonces, buenos días. El tema de hoy del curso de Derecho de Sucesiones trata sobre la petición de herencia y de la acción reivindicatoria de bienes hereditarios. Eh, o sea, la idea central de estas dos acciones eh, es la de recuperar los bienes que no están en posesión de los verdaderos herederos. O sea, la idea, empezando con el hecho de la muerte. Desde la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones se transmiten a sus sucesores. ¿Ok? Esa es la regla. Sin embargo, puede suceder que en la realidad los sucesores no estén en posesión de la herencia. Entonces, cuando no están en posesión de la herencia, puede utilizar cualquiera de estas dos acciones. La petición de herencia para demandar a un heredero real, para concurrir con él, o demandar a un heredero aparente para excluirlo, o en todo caso, demandar a un tercero, que ya sería una acción reivindicatoria, para también recuperar el bien. Entonces, esa es la idea central de estas dos acciones. En el derecho sucesorio, no solamente tenemos estas dos acciones, ya a lo largo del curso lo vamos a estudiar. Por ejemplo, la acción de contradicción, cuando una persona ha sido desheredada, la acción de indignidad que se tiene que seguir, o sea, hay una serie de acciones que hay. Pero estas dos creo que son las más importantes porque, como les he dicho, lo que se busca con estas dos acciones de carácter civil es recuperar la herencia que no está en posesión del verdadero sucesor. Ok, entonces veamos ahora la petición de herencia de manera breve. Bueno, ya les he dicho que es una acción dirigida contra un heredero real o aparente. Sobre todo en el tema de ¿quién es el heredero aparente? El heredero aparente es el que ha sido declarado heredero o por una sentencia o por un acta notarial, pero que sin embargo el entroncamiento que tiene con el causante es más lejano que el demandante. Me explico. Por ejemplo, un causante muere, tiene un hijo y tiene un hermano. Sin embargo, el hermano es el que hace el trámite de la declaratoria de herederos y el notario le declara heredero. Entonces, este heredero, hermano, declarado por el notario, viene a ser un heredero aparente porque no es un heredero real, en el sentido de que hay una regla en el derecho sucesorio de que el pariente más próximo excluye al más lejano. Entonces se convierte en un heredero aparente. Entonces la demanda contra el tío es para excluir a esta persona, para excluir a esta persona, a este tío, de la herencia, porque el hijo es heredero forzoso, el hermano es un heredero voluntario. ¿Ok? Entonces, esa es la demanda que se dirige contra un heredero aparente. O en todo caso, y ahí se le excluye al tío de la herencia. O en todo caso, hay dos hermanos, uno de los hermanos se declara heredero, es un heredero real, entonces el otro hermano lo que hace es demandar, hacer una petición de herencia para concurrir a la herencia junto con su hermano. Bueno, el demandado puede estar, en este caso, en posesión parcial o total de la herencia. Su finalidad, bueno, ya les he explicado, es una acción que permite, además, este es un detalle importante, porque para demandar la petición de herencia tienes que tener el título de heredero. Sin embargo, a veces, como ya sucede muchas veces, un hermano solo se ha declarado heredero. Entonces, tú no tienes el título. Eres heredero, pero no tienes el título. Entonces, lo que tienes que hacer es acumular la acción de declaratoria de herederos. O sea, junto con la demanda de petición, se demanda también acumulativamente la acción de declaratoria de herederos. Es decir, el juez tiene que resolver diciendo primero que eres heredero y luego que debes concurrir junto con tu hermano a la herencia. Ahora, es una acción imprescriptible, o sea, ahí no se aplica la regla de la prescripción,
que señala el Código Civil, en este caso una prescripción larga, o sea, porque cuando una acción es imprescriptible, en cualquier momento se puede iniciar esta demanda. Ahora, se tramita como proceso de conocimiento. Ustedes saben por sus estudios de procesal que hay una serie de clasificación de las acciones, hay acciones ejecutivas de conocimiento, y las acciones de conocimiento, y las no contenciosas también, las acciones de conocimiento son de 3 tipos en el Código Procesal Civil, o sea, la acción propiamente de conocimiento, el proceso abreviado y el sumarísimo, ¿no? O sea, todos son procesos de conocimiento porque se dice de conocimiento porque hay que discutir con pruebas sobre la pretensión que tiene el demandante. Ahora, ¿qué se reclama con esta acción? Primero, les decía, el ser heredero. Muchas veces no nos interesa tanto con la petición de herencia que nos den los bienes. Lo importante es que nos declaren heredero, y cuando somos declarados herederos, entonces evidentemente nos tienen que dar los bienes o los derechos que estamos reclamando, e incluso, o sea, reclamamos todo el patrimonio, ¿ok? Que son los activos y los pasivos. Se reclama también el contenido de la herencia de quien ya es heredero. O sea, el contenido es importante en esta parte, no solamente que nos declaren herederos, sino se reclama la herencia propiamente dicha, o sea, los bienes de la herencia, los derechos que tiene la herencia. Y finalmente se puede, a través de esta acción, impugnar la preterición, que es el olvido testamentario. Es decir, a veces yo he tenido oportunidad por el trabajo de ver testamentos en donde el testador usualmente se olvida de la cónyuge o el cónyuge. Dice que se ha casado con tal fulana y que ha tenido hijos, y sin embargo no le declara heredero, no le instituye heredero. Entonces, ustedes saben que los cónyuges, es decir, esposa o esposo, tienen derecho a la herencia como un hijo. Entonces, una cónyuge o el cónyuge preterido, o sea, olvidado, puede reclamar su herencia. O sea, cuando en el testamento ha sido preterido, es decir, olvidado, no le han incluido en la herencia, o cuando judicial o notarialmente ha sido, o sea, también igual un hermano se declara solo heredero teniendo varios hermanos. Entonces, esos son lo que busca, eso es o sea, con esta acción se reclama, o sea, se impugna la preterición testamentaria, judicial o notaria. Bien, vamos a seguir. ¿Cuál es la naturaleza de la acción de petición de herencia? Bueno, ahí hay varias cuestiones que la doctrina establece. Yo considero que es una acción mixta porque tiene un carácter declarativo e reivindicativo, básicamente. Algunos señalan que es una acción sui generis porque es una acción que absoluta y oponible erga omnes, pero no es real. O sea, lo que busca es que te declaren heredero. Y es universal porque no busca un bien determinado, sino la totalidad de la herencia, se dice. Otro señala que es una acción personal porque el demandante debe acreditar su derecho con el título sucesorio. Bueno, son puntos de vista, y luego es que es una acción real y universal. O sea, no protege la vocación sucesoria per se, sino la restitución de todo o en parte de los bienes hereditarios. ¿Y cuáles son los efectos? Acá es un tema interesante porque se trata de dos cuestiones, de la buena fe y de la mala fe. Usualmente, cuando hay buena fe en estas acciones, lo que hace el demandado, o sea, el que pierde finalmente el proceso, es devolver o restituir los bienes de la herencia al demandante, o en todo caso restituir su precio o transmitir el derecho a cobrarlo también, porque a veces la compraventa puede ser a plazo. Y cuando hay mala fe, ahí ya no solamente se devuelve el bien, se restituye el precio, en todo caso se transmite el derecho a cobrarlo, sino también si se acredita dentro del proceso que ha habido daños, se tiene que pagar una indemnización. ¿Ok? Entonces, sigamos. Ahora vemos la acción reivindicatoria.
La acción reivindicatoria, como les he dicho al comienzo de esta presentación, es una acción que se dirige contra un tercero. O sea, es una especie de acción real, en verdad, la acción reivindicatoria, porque la diferencia con la acción real es que es el propietario el que reclama a un tercero, pero el título del propietario lo establece la sucesión. O sea, este propietario es propietario porque ha recibido una herencia, ¿ok? Y que no está en posesión de esa herencia. Entonces es propietario y se demanda a un tercero para que te devuelvan el bien, ¿ok? Es una acción contra un tercero, les decía, que no proviene del causante, sino de otra fuente contractual o extracontractual. ¿Cuál es su naturaleza? Es una subespecie que le decía de la acción reivindicatoria, es una acción real exclusivamente porque se reclama un determinado bien. ¿En qué casos procede? Contra terceros sin buena fe. Aquí es interesante también la buena fe, que celebra contratos contra un tercero aparente, contra un tercero que posee bien hereditario de modo precario o sin título. Puede suceder también. Precario es el que no tiene título o el que no tiene un contrato por la cual está poseyendo estos bienes. ¿Cuáles son los efectos? Aquí también, como en la acción de petición de herencia, tiene que ver, es importante la buena fe y la mala fe. Cuando hay buena fe de quien es demandado, si pierde el proceso, solamente restituye el bien, ¿ok? O sea, devuelve el bien. Ahora, si el adquiriente adquirió a título, o sea, ese es cuando es a título gratuito. Cuando es a título oneroso, de buena fe, mantiene su derecho. Ese ya tiene que ver con un tema exclusivamente registral, que el código lo recoge. O sea, la buena fe significa que yo no pierdo el derecho. Si hay saldo pendiente por pagar, y se tiene que cancelar al demandante heredero, en este caso, o sea, ya no al que pierde, porque el que pierde el proceso es el que está vendiendo, el que ha vendido el bien. Después, el adquiriente, ahora, si el adquiriente adquirió con mala fe a título gratuito, igual restituye el bien, tiene que devolver los frutos y al pago eventual de una indemnización. Ahora, quien adquirió a título oneroso de mala fe, o de mala fe significa que sabe que la procedencia del bien no le corresponde al vendedor, o el vendedor tiene problemas con sus parientes en temas sucesorios y sabe, en este caso, el comprador, este tercero sabe de que hay problemas. Entonces, eso significa la mala fe. Entonces, cuando hay mala fe y se adquiere a título oneroso el bien, queda obligado a la restitución del bien este tercero y a la devolución de los frutos y al pago de una indemnización. Bien, con eso estaríamos terminando esta parte y vamos ahora sí a empezar las evaluaciones con los aportes que ustedes hagan sobre el tema, porque entiendo que lo han revisado y han visto también otras fuentes. Ok, entonces las personas que desean hacer uso de la palabra, por favor levanten la mano para seguir un orden. Bien, vamos a empezar con Ríos. Niney, por favor. ¿Cuál es tu aporte sobre el tema? Eh, sí, doctor. Buenos días. Buenos días. Bueno, con respecto a este tema acerca de la petición de herencia y la acción reivindicatoria, pues son acciones sucesorias que tienen como fin, pues, lo que es la recuperación de los bienes, en la cual bienes estos pueden estar con coherederos o con terceros. Pero además se habló acerca de como una característica que es la acción de imprescriptibilidad o la acción imprescriptible, pero se habla de dos posturas. Uno que se habla de, según Lohmann, Luca de Tena, que solo es cuando el demandante heredero ya es copropietario de un bien o algunos de los bienes, aludiendo al artículo 985 del Código Civil, ¿Mm? y, y los otros juristas que dicen que la acción imprescriptible se da en todos los casos.
Con respecto a esta acción, está mi duda, o sea, ¿cuál de estas dos posturas es la que se alude o la que está más próximo al Código Civil? Y además, si en caso de la figura de concurrencia y la exclusión, esta misma acción tiene los mismos efectos o cómo se realiza. En esta última parte no te he entendido. O sea, ¿efectos de qué? ¿Del No, proceso de petición o ajá, de la reivindicación? De- de la petición de herencia. mm, eh, eh, ¿Los efectos sobre qué? O sea, los efectos No, es que ¿cómo es que se vas a vería recuperar. esta acción imprescriptible? Porque en lo que es la exclusión, o en la concurrencia y en la exclusión, porque si se persigue la exclusión, también es como que se puede decir que no, la posibilidad de un tercero de adquirir el bien que posee por prescripción adquisitiva, ¿se puede dar esta figura o no? Pero ya estás involucrando a un tercero. En la petición de herencia estamos solamente contra un demandado aparente o uno real. Pero ¿qué tiene que ver el Eh, tercero? No entiendo esa parte. El tercero ya sería, sí, estaría en reivindicatoria. ajá, en la reivindicatoria. Sí, doctor. Discúlpeme. No, lo que pasa es que, claro, lo que hace el heredero aparente o el heredero real es puede disponer de los bienes, ¿ok? Entonces ahí el heredero podría iniciar una acción reivindicatoria de bienes hereditarios, o sea, contra el tercero. Pero yéndonos a tu pregunta y efectivamente, Loman Luca de Tena señala de que no en todos los casos sería una acción de prescripción. Solamente sería imprescriptible cuando se demanda a un coheredero, que vendría a ser un copropietario. Entonces, entre los copropietarios no se puede prescribir. Pero si no eres copropietario, es decir, si no eres coheredero, si no hay de por medio un heredero aparente, entonces en estos casos, señala Luman Luca de Tena, bueno, eso es su interpretación, eh, sería una acción prescriptible, es decir, solamente hasta los 10 años se podría demandar. Es decir, el heredero aparente, el tío, por ejemplo, en el ejemplo que les he dado, podría defenderse eh, interponiendo una excepción de prescripción, diciendo, bueno, tú tenías hasta los 10 años para que me demandes y tú me estás demandando al 10 años un día. Ya has perdido tu derecho. Esa es una discusión, eso es lo que dice Loman Luca de Tena, pero si se trata de un hermano, ahí sería para él imprescriptible. Bueno, la jurisprudencia en el Perú ha establecido que es una acción imprescriptible siempre, sea contra un heredero real o aparente. Eso es lo que dice no solamente la jurisprudencia, sino mayoritariamente la doctrina en el Perú. Es decir, es una acción imprescriptible. Claro, es una opinión interesante la que hace Loman Luca de Tena. Me parece que el primer texto que les he mandado, si no me equivoco, es sobre ese tema, o de la responsabilidad, es otro tema también. ¿Ok? Entonces, ¿no se ha quedado claro, señorita? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Muchas gracias. Ok. A ver, vamos a seguir entonces con Bernuy. Richie. Sí, doctor, logra visualizarme, disculpe. Sí, sí, claro. Sí, doctor, me llamó la atención la parte acerca de los reclamos que se hacen con la acción de petición de herencia. Ya. Bien, en donde nos menciona aquellos reclamos que se hacen a través de esta acción, como en su tercer punto, que es la impugnación de preterición testamentaria o judicial. ¿Mm? Bien, doctor, en el caso de que el causante tenga solo dos hijos y uno de ellos sea dado por muerto o haya desaparecido, la cual a través de ese acto se le omite en el testamento o en la herencia, la cual creo que vendría a ser, si no me equivoco, una preterición no intencional. Si este hijo vuelve, doctor, puede realizar la acción de petición de herencia a través de esta preterición. Y si este hijo que había quedado solo como heredero enajena la herencia, este mismo estaría obligado a restituir la mitad del precio del bien heredado que había heredado. Sí, claro, o sea, es interesante lo que planteas.
Claro, puede suceder de que el padre, el testador, en el momento de hacer el testamento, no tiene noticias de su hijo o su hijo ha sido declarado muerto por una resolución judicial, porque ha desaparecido en circunstancias de peligro, por ejemplo. Entonces, un naufragio. Y de pronto su hijo en verdad lo que ha querido es desaparecer y no tanto morirse, ¿no? Entonces ha querido desaparecer, pero luego él, después de un tiempo, aparece, él tiene todo el derecho de, primero, hacer el reconocimiento de su existencia, de que está vivo, y luego iniciar todas las acciones para que recupere todos sus bienes, incluido la herencia. Es decir, le podría demandar, ella tendría que hacer una petición de herencia a su hermano para reclamar la herencia, o en todo caso, porque puede suceder de que haya, de que quienes hayan reclamado hayan sido sus hijos por representación, porque puede ser de que eh, el testador tenga dos hijos, uno para él está muerto, pero el muerto, el aparentemente muerto, tiene hijos, y los hijos han sido declarados herederos. Entonces, estos hijos ya vienen a ser herederos aparentes porque no les corresponde, porque cuando hay hijos y todos los hijos viven, hay nietos y bisnietos, los nietos y los bisnietos están excluidos de la herencia. Están excluidos, vendrían a ser, se convertirían en herederos aparentes. Entonces, el padre podría reclamarle a sus hijos. Ahora, si no se da esa circunstancia y acrece a favor del hermano toda la herencia, es decir, le han dado los 100 soles, él tiene que reclamar los 50 soles, ¿no? La mitad le corresponde. Ah, ¿Ok? sí, ¿No te doctor. ha quedado claro, Enrique? Sí, doctor, claro, gracias. Ok, bien, vamos a continuar entonces con eh, Jesús Utia. señor Utia. Ok, doctor, ¿me puede visualizar? Sí, claro, buenos días. Buenos días, doctor, ¿qué tal? Eh, bueno, me ha parecido muy interesante estas dos acciones de las que se ha hablado. He podido ver, para hacer un pequeño resumen, podríamos decir que dentro de mi análisis, puede decir que la petición de herencia viene a ser, como su propio nombre dice, ¿no? Eh, que este individuo pide ser A ver, nombrado como heredero, más que todo a recuperar estos bienes. Otra precisión, Jesús, eh, doctor. está entrecortado. A ver si puedes apagar tu cámara, a ver si te escuchamos solamente, por favor. De repente es el problema de la cámara, porque está Ya. entrecortado y al menos yo no te escucho bien. A ver, por favor, pues sigue tu A ver, comentario. otra vez, doctor. Voy a comenzar, ¿ya? Ahí sí me puede escuchar. A ver, continúe, por favor. Ya, ok. Venía diciendo que me pareció interesante estas acciones sucesorias. Uno, dentro de mi análisis pude determinar que la petición de herencia va más que todo, este individuo eh, pretende ser nombrado como heredero, y en la acción reivindicadora, más que todo va dirigida a recuperar ciertos bienes, ¿no? que están en posesión de un tercero. Para hacer otra precisión, dentro de lo que se reclama, podría ser el contenido de la herencia de quien ya es heredero. Podríamos poner un ejemplo. Si bien es cierto, ya ha sido nombrado como heredero, pero todavía no obtengo los beneficios de los bienes, ¿no? Por otra parte, también puede ser que tengas eh, dos hijos, y estos dos hijos no han sido repartidos los bienes de igual manera, ¿no? De manera equitativa. Otro, otro aspecto que me llamó la atención es que tanto en la petición de herencia y en la acción reivindicadora, con respecto a la mala fe, siempre van a estar ligados a resarcir o restituir el bien y dar sus frutos. Y si es necesario,
se da una indemnización, ¿no? Sí, Mi pregunta iría más que todo con hechos, ¿cómo se podría probar lo que es la buena fe, doctor? la buena fe es la creencia de tener derecho por error o ignorancia de hecho o de derecho. Eso es una definición que recuerdo me dio mi profesor de Derechos Reales, siempre lo recuerdo. O sea, la buena fe se presume además. O sea, ese es un principio general del derecho también. Es decir, quien alega que alguien tiene mala fe tendría que probar la mala fe. O sea, el problema no es tanto la buena fe, porque la buena fe se presume y es una presunción juris tantum que admite prueba en contrario. Entonces, el problema es probar la mala fe. O sea, para probar de que esta persona ha tenido conocimiento de todas las circunstancias, de que tenía un hermano, de que había otros herederos, etcétera, etcétera, que tenían igual o mayor derecho que él. Entonces, creo que es mucho más fácil probar en la acción de petición de herencia que en la acción reivindicatoria el tema de la mala fe, porque la buena fe se presume, es decir, no es que tienes que probar que has tenido buena fe, lo que tienen que probarte es que has tenido mala fe. ¿Ok? No sé si he sido claro, señor Utia. Ok, doctor, muchísimas gracias por la aclaración. Ya, ok. Vamos a continuar con Julio González. A ver, Julio. Sí, doctor. Buenos días. ¿Me logra escuchar? Prenda su cámara, por favor. Ok, un momentito. Bueno, no sé si me lograría ver. Sí, sí. Pero básicamente tengo dos preguntitas muy breves, en las cuales de que con respecto a las diferencias que se podría encontrar entre la acción petitoria de herencia y en la cual y con la otra acción que sería la reivindicatoria, ¿no? Esa sería mi primera pregunta. ¿Y cuáles serían los efectos que tendría en todo caso la acción reivindicatoria con respecto a los bienes hereditarios? O sea, la primera pregunta es la diferencia, ¿no? ¿Qué hay entre Pero ellas? la diferencia y la semejanza, doctor. ¿Cómo? Las diferencias y las semejanzas. No, la primera semejanza es que busca recuperar bienes, o sea, en primer lugar. O sea, esa es la semejanza que hay entre estas dos acciones, que siempre la va a hacer un heredero. O sea, en estas dos acciones siempre la va a hacer un heredero. En todo caso, un propietario heredero. Y la diferencia es que la demanda se hace contra un heredero, en la petición de herencia, básicamente se demanda a un heredero real o aparente para concurrir o para excluir, el otro se demanda a un tercero. Después la otra semejanza es que son imprescriptibles ambas acciones, aunque hay la opinión de Loma Luca de Tena que no, pero en verdad son acciones imprescriptibles. Esas son las... ¿y cuál es la otra pregunta? Sobre los efectos, aunque creo Los que esa efectos. pregunta lo hizo la compañera, ¿no? O sea, la compañera creo que hizo la misma pregunta. Los efectos están en función de... Los efectos básicamente que tiene, está en función de lo que se reclama, por ejemplo. En la acción de petición de herencia, muchas veces no se reclama un determinado bien, sino se reclama ser heredero. Y con eso, si tú eres declarado heredero, bueno, todos los bienes y derechos te corresponden, o sea, de manera universal, recibes toda la herencia. O en todo caso se reclama un determinado bien. O sea, los efectos es que sobre todo el que está poseyendo, o sea, el que posee estos bienes, y ahí se determina si ha tenido buena o mala fe, ¿no? O sea, si hay buena fe, se restituye usualmente el bien cuando se trata de una petición de herencia. En cambio, en la acción reivindicatoria, ahí hay un detalle importante con respecto a la buena fe y si el título ha sido oneroso o gratuito, o sea, una donación.
Si es oneroso, se aplican unas reglas especiales del derecho registral y del derecho común en general, de que el que tiene buena fe no pierde el derecho. O sea, este tercero no tiene la obligación de restituir el bien. Ahora, si él está comprando a plazos, sí tendría la obligación de pagarle al nuevo heredero, al demandante que ha ganado el proceso, ¿no? Entonces, hay varias situaciones con respecto a la buena fe y a la mala fe, y sí ha habido, sobre todo en la acción reivindicatoria, si ha sido a título gratuito o a título oneroso, porque puede ser que el heredero le haya regalado, le haya donado el bien o un bien al tercero o lo haya vendido. Entonces, en esas situaciones hay dos tipos. Ahora, si hay mala fe, siempre pierde. El que tiene mala fe, no solamente ya sea a título gratuito o a título oneroso en la acción reivindicatoria, de todas maneras, el que pierde el proceso tiene la obligación de devolver, de restituir el bien al demandado, en este caso al heredero propietario, y también si hay frutos que cobrar y además se acredita dentro del proceso que ha habido un daño, entonces hay que pagar una indemnización, ¿no? Entonces esos son los efectos que podría tener o que tienen estas acciones. O sea, siempre está en función de la buena fe y de la mala fe. Y en la acción reivindicatoria, si ha sido adquirido a título gratuito o a título oneroso. Ahí hay varias consecuencias diferentes que se dan. O sea, que están expresamente en el código, ¿ok? No sé si ha quedado claro, señor González. Sí, doctor, todo claro. Muchas gracias. Ok, ahí vamos a continuar con Leslie Vázquez. A ver, señorita Leslie. Oh. Ok. A ver, ¿cuál es su aporte, su comentario o pregunta, señorita? Bueno, buenos días. En primer lugar, cuando esta situación que se da en la vida de las personas es muy importante, ¿no? Ya que falleciendo realmente se producen muchas cosas, ¿no? Entonces, doctor, y una de estas cosas es delimitar exclusivamente a quién va en manos de quién va a quedar tus bienes, ¿no? Que has dejado en vida. Ahora, y para que sucedan estas cosas, bueno, una de estas es la petición de herencia y la acción reivindicatoria de bienes. ¿No? Entonces la petición viene a ser, estas dos cosas vienen a ser un derecho, ¿no? Que tenemos como herederos. Pero en este caso la petición de herencia va a ser una situación en la que de repente tengo un bien pero yo no lo tengo, entonces lo tiene otra persona, ¿no? Entonces este derecho me va a permitir a mí pedir, ¿no? Pedir para que se me restituya en este caso lo que no tengo, ¿no? O lo que no se me está dando que en derecho me pertenece. Ahora, también para poder excluir a alguien o también para incluirlo, ¿no? Como usted estaba mencionando en su explicación. Y bueno, ¿qué más se podría decir? Respecto a la petición de herencia, doctor, tengo una duda con respecto a lo que puedes plantear una petición de herencia y también puedes hacer una impugnación de herencia. Eso es mi primera pregunta. ¿En qué casos puedo realizar yo estas figuras? ¿No? Porque aparte del video de usted que mandó, estaba viendo otros videos de las cuales no me ha quedado muy claro cuándo yo puedo plantear una petición y cuándo puedo hacer una impugnación de herencia. Y en realidad, doctor, no sé si pudiera con un ejemplo, tal vez otro ejemplo más para entender un poco más sobre la acción reivindicatoria, porque si bien es cierto, son dos figuras, pero son muy similares. Entonces, si con otro ejemplo, tal vez si yo pueda ahondar más en ese tema, doctor. Eso sería todo. Ok, a ver, en verdad, cuando uno hace la acción de
de petición de herencia, o sea, ¿cuáles son o sea, qué se busca o qué se reclama con la petición de herencia? Entonces, es la impugnación, se dice, de la preterición. O sea, en verdad, la preterición es un olvido, a veces intencional o involuntario, que hace el testador al momento de hacer su testamento para no incluir a uno de sus herederos. Entonces, se dice que se impugna esta preterición, pero en verdad se trata simplemente de una petición de herencia, ¿no? Le llames o no petición o no, es igual, o sea, la acción tiene que ser de petición de herencia, o sea, porque se está impugnando un olvido intencional o un olvido no intencional. Igual sucede cuando alguno de los hermanos se declara solo heredero teniendo otros hermanos. Igual lo que se busca es, lo que se impugna es esta preterición, el que el hermano no haya declarado ante el juez o ante el notario de que tiene otros hermanos. Pero igual la demanda es una demanda de petición de herencia. O sea, igual la finalidad es concurrir con el otro o heredero a la herencia, es decir, o en todo caso para excluirlo. ¿Ok? Entonces, ese es básicamente cuando, o sea, ¿qué es lo que buscamos con la petición de herencia, con esta acción? Como le decía hace un momento también, el hecho de ser heredero. O sea, yo no reclamo nada, yo reclamo simplemente el ser heredero, y el ser heredero implica que yo estoy reclamando en verdad no un bien, sino toda la herencia en general. O sea, tanto los activos como los pasivos. Pero yo puedo reclamar con la petición de herencia también un determinado bien. O sea, o algunos bienes que están en posesión de un heredero real o aparente. Entonces, eso es lo que se busca con esta llamada petición de herencia, o el ser heredero y recibir de manera universal la herencia, es decir, todo el patrimonio del causante, activos y pasivos, o en todo caso lo que estoy reclamando es un determinado bien o determinados bienes que está en posesión de un heredero real o aparente, o en todo caso, con la petición de herencia, ¿qué hago? Impugno la preterición, o sea, impugno el olvido, impugno el hecho de que no me hayan incluido en la herencia, ¿ok? Entonces, eso es lo que se busca con la petición de herencia. Ahora, con respecto a la acción reivindicatoria, o sea, le decía que es una especie de acción real, porque quien demanda es un propietario a una persona que no es propietaria y que está indebidamente en posesión de ese bien. La diferencia con la acción real de reivindicación es que la titularidad, o sea, la propiedad de esta persona se fundamenta en un testamento o en una declaratoria de herederos. O sea, yo soy propietario porque he sido declarado heredero. Entonces yo inicio una acción contra el tercero para recuperar el bien. O sea, el bien. Ahora, este bien ha sido, o a veces el tercero está en posesión de manera precaria, sin ningún título, o en todo caso, el bien que tiene el tercero lo ha recibido con un título, es decir, con un contrato, con una donación, que si es a título gratuito, o con una compraventa. ¿Ok? Entonces, la demanda siempre va a estar, o sea, el demandante siempre va a ser un propietario, y aquí es importante para que la acción en este caso sea imprescriptible, porque ambas acciones son imprescriptibles, tienes que acreditar que tú has recibido la herencia, porque si eres un propietario que has obtenido el título de propietario no por una herencia, eres cualquier propietario, y ahí sí la acción prescribe a los 10 años. Entonces hay que saber hacer la demanda,
O sea, para poder ganar el derecho, y si el tercero se defiende con una excepción de prescripción, esa excepción de prescripción sea declarada infundada. ¿Ok? De tal manera que siga el proceso, de tal manera que tú puedas recuperar, si no el bien, por lo menos que te restituyan el precio del bien. ¿Ok? No sé si es suficiente, si ha sido suficiente, señorita Vázquez, con lo que le acabo de decir, para entender mejor la figura de la acción reivindicatoria de bienes. A ver, doctor. Entonces, para la acción reivindicatoria, o sea, uno supuestamente no sabe que es heredero, ¿no? No, tiene que saber. Y, No, tienes que o saber sea, que eres no, o heredero. sea, ¿Qué tienes que tener el título? antes que inicie la acción de reivindicación. Entonces él supuestamente no sabe qué es, pero se entera que es, ¿no? Entonces ya tiene la titularidad, todo, entonces ahí hace esta acción, ¿no? Entonces ahí es como, ya, para entender esto. Entonces la petición es como me han excluido de esto, entonces le han dado a otra persona, entonces yo realizo la petición para que se me incluya o excluya a alguien, pero no tengo, o sea, no me han dado esa titularidad, doctor. Ahí en este aspecto funciona la petición, pero sé que yo soy el hijo y tengo que estar en tengo que formar parte de la herencia, pero no me han incluido. Así es, doctor. O sea, claro, o sea, y yo soy heredero, yo soy hijo, sí, yo estoy enterado que mi padre ha muerto, bueno, yo soy heredero. Ahora, ¿qué pasa si mi padre ha hecho su testamento y no me ha incluido en el testamento? Entonces hay una preterición. Lo que hago con la acción de petición de herencia es impugnar la herencia, el testamento. O sea, hago la petición de herencia, impugno eso para que me incluyan. ¿Ok? O sea, yo tengo las noticias. Claro, Siempre estoy, o sea, cuando se muere un familiar cercano, uno sabe que tiene, o por lo menos tiene la noticia de que esta persona ha fallecido, ¿no? Y que si uno tiene el entroncamiento, bueno, hay lo primero que se llama la vocación y luego está la delación de la herencia, ¿no? O sea, esta posibilidad de aceptar o rechazar la herencia. Entonces, siempre, al menos, desde el momento de la muerte de la persona, todos los sucesores, o sea, se apertura la sucesión y hay lo que se llama la vocación hereditaria, es decir, todos los parientes consanguíneos tienen vocación hereditaria, pero hay un momento en que ya se va a determinar con la delación efectivamente quiénes son los herederos y quiénes tienen este derecho de aceptar y renunciar a la herencia. O sea, no sé si por ahí va su pregunta, porque no le estoy entendiendo, o sea, cuál es su duda, su inquietud con respecto a la acción de petición. Porque la acción de petición se entiende que yo tengo el derecho, porque puede ser que no tenga el derecho. O sea, yo tengo, o sea, el derecho de iniciar una acción. Ahora, no significa que cuando, o sea, uno tiene el derecho de accionar, no significa que vas a tener la razón. O sea, hay que discutir, por eso se trata de un juicio de claro, conocimiento, un cierto. proceso largo, es un proceso largo usualmente, donde hay que probar y hay que acreditar el entroncamiento, si efectivamente te corresponde o no ser heredero, y si efectivamente, bueno, tienes o no el título, porque igual cuando hay estas situaciones, sobre todo cuando se reclama la totalidad de la herencia, muchas veces se discute primero se acumula la declaratoria de herederos. O sea, yo soy heredero, pero no tengo el título. ¿Cuál es el título? ¿El testamento o la resolución judicial o el acta notarial? Ese es el título que te da de heredero, porque tú eres ya heredero, pero hay que tener un título, y el título te da el testamento o te da la sentencia judicial o te da el acta notarial donde te declaran heredero. Entonces, con ese título, o sea, ya tú reclamas la herencia o reclamas un determinado bien, porque a veces no se reclama ser heredero. Yo ya soy heredero, estoy reclamando a un hermano que ha recibido más de lo que debía recibir. O sea, si 100 soles es la herencia, y mi hermano ha recibido 80, yo solamente 20, bueno, yo reclamo con petición de herencia
esta parte de la herencia que me corresponde, porque me tienes que dar 30 más. Al hermano le reclamo que me dé los 30. O sea, el asunto es pues, que es un tema de familia y que hay que sincerarse para que llegar a un proceso donde lo vas a perder. O sea, si yo soy el hermano que recibe 80, yo le doy los 30 que le corresponde porque yo he recibido indebidamente más de lo que, porque todos los hijos tienen iguales derechos. Pero a veces hay problemas familiares, a veces en las familias hay los más grandes problemas entre hermanos, padres, hermanos, y se genera un problema que tienen que ir a una acción judicial. Bueno, mejor para los abogados que tienen trabajo, pero, y además van a cobrar honorarios, se va a disminuir todo, o sea, finalmente a veces parte de la herencia va a ir con el abogado, entonces hay que ser prácticos. Prácticos en el sentido de que, bueno, si yo sé que voy a perder el juicio, ¿para qué pagar abogado? Porque yo igual, cuando yo soy demandado, igual tengo que defenderme. Entonces, igual hay costos que hay que asumir. Entonces, es mejor, como siempre he escuchado, no solamente en mi casa, sino incluso en la Facultad de Derecho, decían, a veces más vale un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? O sea, a veces se gana más haciendo un mal arreglo que un buen juicio, porque finalmente vas a perder y vas a tener que devolver parte del bien, ¿no? No sé si he sido claro, señorita. Sí, doctor, muchísimas gracias. Ok. Entonces vamos a continuar con Lagunas, Ingrid. Sí, doctor. ¿Cuál es ¿Me puede ver? A ver, señorita, sí. Bien, doctor. Yo tengo una duda más que todo, teniendo ya en cuenta que la petición de herencia se hace a un heredero parcial, que esté en posición parcial o completa de la herencia, y a un heredero real o aparente, y que esta petición, uno de los reclamos es el contenido de la herencia. ¿Qué sucede en caso de que el que ya tenga el ya heredero pierda una parte de los bienes o los haya vendido? ¿Existe algún tipo de sanción o qué se hace en caso de que al momento del reclamo no estén todos los bienes completos? Bueno, si hay daños y perjuicios, él va a tener que pagar una indemnización. O sea, siempre hay la posibilidad de que no solamente no te hayan incluido en la herencia, sino que te hayan causado algún tipo de daño. Entonces, si hay daños, igual este heredero podría pagar una indemnización, ¿ok? Porque puede suceder de que haya, como hemos visto, haya mala fe, ¿no? O sea, el demandado puede ser que haya enajenado los bienes de buena fe, no sabiendo, o de mala fe. Entonces ahí igual este heredero o este heredero aparente va a tener que no solamente restituir el bien, devolver el bien. Si ha habido mala fe, va a tener que devolver los frutos, y también si se acredita que ha habido un daño, un perjuicio, va a tener que pagar una indemnización. ¿Ok? No sé si por ahí va su pregunta, señorita Lagunas. Sí, doctor. Es correcto, gracias. Ya me quedó claro. Ya, ok. A ver, vamos a continuar con Angulo. Señorita Angulo. Doctor, buenos días, doctor. La verdad yo tengo una interrogante que quisiera que fuera ¿Puede prender absuelta. su cámara, señorita? Por favor. Sí, doctor, ¿me puede observar? Sí, señorita. Ya, doctor, mi interrogante viene a tallar, ¿no es cierto?, que con la muerte del causante, tiene una masa hereditaria, ¿no? Y la cónyuge opta por tomar el papel de heredera aparente para solamente lograr hacer... Perdón, a ver, vamos por partes. La cónyuge nunca es heredero aparente, es siempre heredera real. Ya, es una heredera real, entonces vendría a ser, ¿no es cierto?, por el entroncamiento sanguíneo, ¿verdad, doctor? No, Entonces, sanguíneo no, es por el matrimonio. O sea, ya, entonces viene a ser una heredera, ya, entonces quería saber, doctor, ya, entonces es una heredera, no es heredera aparente, es heredera, real.
real. Ya, entonces, doctor, al ser heredera real, esta busca solo heredar a un solo hijo sabiendo que tiene dos hijos. Yo lo que quería saber si es que esta puede donar o hacer compra y venta para ser heredero a un solo hijo, excluyendo al otro, y quería saber si el otro puede realizar su petición. Eso es lo que quería saber si me logre entender. A ver, estás hablando, o sea, O sea, que existen pero el cónyuge, ¿por qué le hablas heredero? O sea, ¿qué tiene que ver el cónyuge? Porque en todo caso el marido es el que ha muerto. claro, y la esposa es la que reclama la herencia, solamente ella reclama. Ah, bueno, a veces sucede eso, a veces he La, visto, conozco de familias donde la ajá, esposa se ha declarado heredera. la esposa se declara, Los hijos tienen derecho a hacer la petición de herencia para concurrir. tienen, pero es que solo la cónyuge quiere lograr hacer la herencia con un solo hijo. Quería saber si el otro hijo puede presentar Igual, su petición. ¿Sí, claro, doctor? claro, pues, o sea, el hijo, cualquier cosa podrían hacerlo la madre con el otro hijo, de disponer de los bienes igual. Pero Finalmente, igual podría, el otro hijo va a reclamar y les va a ganar el proceso. Entonces, hay que ser porque hay, inteligentes en esto. A porque veces, ahí existiría, se notaría la mala fe, ¿cierto, doctor? por supuesto, sí, así es. De que la madre solo ha querido porque si hubiera sido en todo caso, ¿no? Transparente, se hubiera hecho la asociación intentada entre los tres, ¿cierto? Claro. Porque eso Está es lo bien. correcto. Bueno, ahí está probado la mala fe. O sea, si yo sé que tengo dos hijos, ¿y por qué Claro, tengo que concurrir solamente con un hijo para que me declaren heredero? claro, o solamente Ahí porque de concurrir yo sola, ¿no? ¿Por qué no involucro a mis dos, también no? yo veo en ¿No, registros doctor? públicos, he conocido de familias que se declaran a veces un hermano o solamente la esposa o el esposo se declara heredero. Tendrán sus razones, no sé, pero finalmente los que han sido excluidos de la herencia de esta declaratoria de herederos tienen que hacer, si van a reclamar algo, tienen que hacer primero o sea, la petición de herencia ya. La petición para que sean herederos también, ¿no, Claro, la doctor? petición de herencia acumulando la acción de declaratoria de herederos, ¿no? Ujú. Ya, ya, doctor, gracias. Más bien ese era mi interrogante. Ya, señorita Angulo. A ver, vamos a continuar ahora con Rodrigo Torres. A ver, Sí, doctor. Díaz. buenos días. ¿Qué Bueno, tal? Sí, sí. sí, ya. Doctor, mi pregunta va dirigida a lo que es la repartición de bienes como tal. Me explico. Usted había mencionado dentro de su video que con respecto a la repartición de bienes, los hijos tienen iguales derechos, dando un ejemplo basado en la situación de que existe un causante, el cual este tiene dos herederos, hijo e hija, y tiene un patrimonio compuesto por dos bienes inmuebles, uno de 150.000 y otro de 170.000. Dicho causante en su testamento solo ha especificado que un bien es para el hijo y el otro es para la hija. Y en Ujú. este caso, el testador le dio el bien de 150.000 al hijo y de 170.000 a la hija, Ujú. presentándose en este caso pues una desigualdad con respecto a sus derechos, y la solución que usted había planteado, una posible solución, era que se le dé ese valor excedente del bien inmueble siendo 20.000 al hijo por parte de la hija, ¿ya? Así estamos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasaría si dentro de esta situación también existen dos herederos, pero uno sea el hijo y el otro sea el hermano del causante? Además, el causante ha especificado dentro de su testamento que quiere que el bien de 150.000 vaya al hijo y el bien de 170.000 vaya a su hermano, ¿ok? Por motivos de negocios, por así decirlo. Es decir, de que el bien inmueble sea materia de negocio y siente que lo va a administrar mejor su hermano. Y también, pues, que en este caso no existan más herederos, puesto de que su esposa ha muerto, que ya no tiene más hijos, o madre, o padres, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a primar aquí? El deseo del causante, que quiere que el bien de 170.000 vaya a su hermano, o la idea o el deseo que tiene el hijo, puesto de que él piensa de que en sí al
el hermano como tal no tiene los mismos derechos que tiene él como hijo. Entonces, ¿qué es lo que va a primar aquí en este caso, doctor? No sé si me dejan entender. Sí, lo he entendido. Claro, o sea, el tema es que el hermano no es heredero, es un heredero voluntario y por tanto no podría haber sido instituido como heredero, sino en todo caso como legatario. Y el legatario, o sea, solamente podría recibir eventualmente un tercio de los bienes. Entonces, en este caso, lo que se va a hacer es una petición de herencia para excluir al tío, pero ahí hay que tener cuidado porque en verdad al tío le correspondería como legado el tercio de los bienes. O sea, porque ahí hay que tener en cuenta que esa ha sido la voluntad del testador. O sea, a veces cuando se hace una herencia, cuando se hace un testamento, perdón, que no sea por escritura pública, un testamento cerrado o un testamento hológrafo, donde no tienes una asesoría jurídica de un profesional del derecho, entonces puedes cometer estos errores y que va a generar finalmente un conflicto, porque el hijo en verdad el hijo va a querer recuperar toda la herencia, porque le corresponde toda la herencia. Pero aquí, finalmente, al tío, seguramente en el proceso le van a dar, se va a convertir en legatario y le van a dar el tercio de los bienes. Probablemente. Es algo que el tío ya no quiera recibir y rechace o simplemente entregue todos los bienes o todo el bien. Pero esa es la figura, ¿no? O sea, sobre todo claro, has puesto de un bien, pero a veces se trata de una empresa. Imagínense que si yo tengo un hijo que no, o una hija que sé que no es una mala administradora, que nunca, ni ella misma se puede administrar, entonces, ¿cómo le voy a dejar un negocio a mi hija que le va a quebrar? Entonces, si tengo un hermano que sé que lo puede seguir manteniendo la empresa, entonces yo le dejo a mi hermano, o sea, pero yo tendría que ser ahí muy cuidadoso en darle al hermano, o en todo caso venderle en vida, ¿no? A veces la solución es venderle en vida, porque yo no tendría ningún impedimento de vender una empresa. Ahora, si no tengo la posibilidad de vender la empresa, lo que podría hacer es darle en calidad de legado a mi hermano o hermana para que administre y que sé que es una empresaria exitosa y una administradora exitosa para que continúe con la empresa, a sabiendas de que el hijo o la hija que tengo simplemente lo van a quebrar a la empresa, ¿no? O sea, sucede muchas veces que cuando hay empresas familiares exitosas, los hijos son los que derrochan la plata o los que quiebran el negocio. Usualmente se ve eso en las empresas familiares, ¿no? Y a los hijos que no tienen ninguna formación, y ahí también a veces los padres cometen errores de no formarles a los hijos para que continúen una empresa, simplemente van a destrozar la empresa, se van a beneficiar de la empresa, no valoran lo que tienen y simplemente lo pierden. Y eso se ve mucho, ¿no? He visto mucho, al menos en la realidad se da esa situación. Ok, interesante tu pregunta. Entonces, te decía, para resumir la cosa, el tío no es heredero, es un heredero voluntario. La institución de heredero está mal ahí, entonces, sin embargo, el tío podría quedar como legatario y recibir un tercio de la herencia, salvo que el tío no quiera recibir y simplemente se reclame todo. Eso se va a determinar en el proceso, ¿no? O sea, porque igual este hijo lo que va a tener que hacer es una demanda de petición de herencia contra su tío. ¿Ok, Rodrigo? Sí, doctor, gracias. Entonces, de manera de conclusión, no se tendría en cuenta específicamente el deseo del causante, puesto de que legalmente solo se especifica que le corresponde un tercio del patrimonio al legatario, siendo el hermano, ¿verdad? Así es. Claro, o sea, no, la voluntad, o sea, por eso el testamento es un negocio sui generis, o sea, es acto jurídico y es negocio jurídico. El derecho sucesorio tiene quizás el 70, el 80% de sus normas son imperativas, es decir, de orden público, son de obligatorio cumplimiento. Solamente en algunos aspectos el testador tiene esta posibilidad de regular su sucesión.
pero hay algunas cosas que no lo puede hacer, como declarar heredero a un hermano, ¿no? O sea, instituirle como heredero a un hermano cuando no le corresponde. En todo caso, el hermano es legatario. O sea, si yo quiero dejarle algo a mi hermano, yo tendría que hacer en mi testamento parte, o sea, darle un legado, convertirle en legatario, ¿ok? A ver, vamos a continuar con León Bendayan. A ver, León. Sí, buenos días, ¿se me escucha? Sí, buenos días, sí, claro. ¿Se me puede observar también? También, sí, sí, León. Bien, perfecto. Entonces, continúo. Bueno, se me acaba de ocurrir una consulta referente, justo están mencionando, usted, profesor, de un empresario, una persona exitosa, con mucho dinero, quizás propiedades, etc., etc. Y mi pregunta es un pequeño caso que está referido a la acción de petición de herencia. ¿Por qué? Porque este casito es como que uno se dirige contra un heredero real, porque es su hermana, se dirige contra su hermana, y la hermana, o sea, la demandada, está en una posesión parcial del bien. En este caso es solo un bien. Ahora sí vamos al casito como tal. Juan, no sé, Juan tiene dos hijos, un hijo varón y una hija mujer. Entonces, en el 2020, pues hace su testamento, ¿no? Dispone que su casa, que digamos, no sé si sea tan necesario, pero pongamos que vale $100,000 esa casa. Esa casa, que es su único bien, que está a su nombre, en su testamento pone que los herederos van a ser los dos hijos, el hijo varón y la hija mujer, pero a la hija mujer le va a dar el 90% total del valor de la casa, y bueno, y el 10% restante le da al hermano varón. Bien, pues resulta que en el 2030 Juanito muere y ya pues el bien pasa a manos de tanto de la hermana, con el 90% y el 10% con el hermano. Y el hermano nunca había reclamado nada porque de repente el hermano, pues no sé, ahí está, es un empresario exitoso, tiene mucho dinero, varias propiedades, etc., etc., etc. Y la hermana utiliza esta casa, lo utiliza como un lugar para brindar servicios asistenciales, no sé, a niños, niñas, o sea, adolescentes que estén en condiciones de ya sea de orfandad, de repente de abandono, maltrato familiar, etc. ¿No? O sea, lo brinda para ayudar a las personas que quizás más lo necesiten. Pero bueno, pues el hermano se le decide hacer una demanda de acción de petición de herencia contra la hermana. Si bien es cierto, en teoría se le debería dar, ¿no? Porque la hermana está utilizando el 40% más, aparte de sus 50%, del hermano, y el 10%, bueno, ahí lo deja. En teoría se debería fallar a favor del hermano, del que está demandando, del demandante. Pero ¿existiría la posibilidad que el juez falle a favor de la demandada, teniendo en cuenta que el hermano, quien está demandando, pues tiene mucho dinero, varias propiedades, y que solo esa casa, digamos, lo podría utilizar como una especie de almacén y ya está? Y en cambio la hermana pues lo utiliza con fines de asistenciales, etc., etc. ¿Habría la posibilidad de que el juez pueda fallar a su favor de la hermana? No creo que falle a favor. Es muy difícil y es improbable porque no hay que confundir lo que yo soy como persona o sea, como empresario de éxito, y otra cosa es ser heredero, porque ahí yo estoy reclamando como heredero nada más. Yo no estoy reclamando como empresario, como el exitoso que estoy yendo a reclamar algo, sino estoy reclamando algo que me corresponde. Lo que sucede es que, a ver, lo que se comete a veces notarialmente, lo que he podido apreciar notarialmente es que hay notarios en el Perú y acá en esta ciudad, en contra del Código Civil, de una norma imperativa, prescriben sobre copropietarios, porque esos hermanos son copropietarios de ese bien, con lo que tú estás planteando, León, son copropietarios. Y hay notarios en contra del Código Civil. El tema es que ustedes todavía no han hecho estudios reales, derechos reales, pero hay una norma del Código Civil en derechos reales que señala que los copropietarios no prescriben. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad de que ganen indebidamente? Que la señora esta vaya a un notario aquí en la ciudad, no le voy a decir el nombre, que hacen estas cosas indebidas,
y le haga una prescripción a su hermano. Y se declare propietaria de todo el bien, no solamente de una parte, de todo el bien. Entonces puede suceder, pero judicialmente es improbable que gane. Pero el Poder Judicial, o sea, uno sabe cuándo inicia un proceso en el Perú, pero no sabe cuándo va a terminar ni cómo va a terminar. ¿No? O sea, en ese mundo se están metiendo ustedes como estudiantes de Derecho. Esa es la realidad. En el Perú se sabe cuándo se inicia un proceso, pero no se sabe cuándo va a terminar el proceso ni cómo va a terminar el proceso, porque a veces hacen cada interpretación. O sea, entonces, lo que, si nosotros analizamos la norma, evidentemente el hermano va a perder el proceso. O sea, la hermana, porque el hermano es el que está reclamando a la hermana va a perder el proceso. Entonces, lo que tiene que hacer la hermana es una cuestión más inteligente, darle al hermano lo que le corresponde. Porque sabes que vas a perder. O sea, tú tienes que ser inteligente. A ver, cuánto voy a ganar? O sea, y cuánto voy a perder. Costo-beneficio siempre. Es importante eso. A veces, como abogados, ustedes tienen que también hacer es proyectarse. A veces, yo puedo tener la mejor sentencia, una sentencia que marque incluso jurisprudencia en el Perú, pero que no sirva de nada, ¿no? O sea, que no, una sentencia que no se puede ejecutar. Si una sentencia no se puede ejecutar, simplemente le puedes poner en un marco la sentencia, como diciendo yo gané este proceso, pero en verdad no he ganado nada. Porque de lo que se trata es recuperar derechos, ¿no? En la práctica, ejecutar una sentencia. Entonces es importante. No sé si te ha aclarado algo, Nayan, sobre tu pregunta. Sí, entonces judicialmente no hay forma de que pueda ganar la hermana. La única forma, por lo que podría entender, es que llegue a un acuerdo con el hermano. Es un acuerdo, es mejor llegar a un arreglo con el hermano. Decirle, bueno, hermano, pero tú eres exitoso, ¿por qué no me donas tu parte? ¿No? Y claro, es un tema, no hay que olvidar que el derecho sucesorio, ustedes han estudiado familia, ¿no es cierto? El derecho sucesorio es una proyección al tema familiar, es un tema familiar, es un tema de bienes, por eso el derecho sucesorio no se debe estudiar en este ciclo. El derecho sucesorio se debe estudiar al final de la carrera. Yo estudié al final de la carrera, o sea, cuando estaba terminando la carrera, porque tienes que saber personas, familia, derechos reales, prescripción, tienes que saber registros públicos, tienes que saber contratos, obligaciones, en verdad todo el derecho civil. Todo el derecho civil se aplica al derecho sucesorio. Entonces, bueno, no sé, supongo que mis colegas, los que han hecho este plan de estudios, no tenían ni idea de lo que es el derecho sucesorio, ¿no? A veces hay que, en todo caso, preguntar, ¿no? Por lo menos a la gente que lo enseña, ¿no? Yo no me creo que sé todo el derecho sucesorio, ni mucho menos, pero por lo menos trato de enseñar derecho sucesorio, ¿no? Y preguntar, en todo caso, hacer las consultas a los que hacen el trabajo, ¿ok? No sé si estás conforme, León. Sí, profesor, está bien. Okay. Gracias. Listo. Bien tu intervención. Vamos a seguir. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta o comentario. No sé si todos han participado. En todo caso, si no hay más participantes, estaríamos dando por concluida la clase. Hemos quedado que el día lunes voy a ir, si a la clase presencial, le voy a mandar el video. Bueno, Doctor. terminamos la clase. Les agradezco, perdón. Voy a dejar de grabar ya para hacer otras coordinaciones. Muchas gracias.